Todo el mundo comete errores, pero incluso los errores más pequeños pueden tener consecuencias colosales que terminan costando una absoluta fortuna. Entonces, siguiendo las partes 1 y 2, aquí hay errores aún más masivos con las etiquetas de precios que te dejarán boquiabierto. Colapso del puente Nam Phan Gao. El puente de Nam Phan Gao era un puente de arco que unía dos lados del puerto pesquero de Nam Phan Gao de Taiwán, pero la estructura de 140 metros de largo fue golpeada por una catástrofe monumental el 1 de octubre de 2019, cuando un buque petrolero desprevenido pasó sobre él. Todo el puente se deformó repentinamente y se derrumbó 18 metros en las aguas debajo. El buque petrolero apareció brevemente como si fuera a lograrlo, pero también fue enviado a toda velocidad hacia el puerto. Al caer, 3 barcos de transporte quedaron aplastados bajo toneladas de acero y hormigón, mientras que otros 500 quedaron atrapados dentro del puerto. El colapso costó la vida de 6 pescadores y otras 10 personas resultaron heridas, pero el precio de esta crisis pronto aumentaría más. Debido a que el puente tenía solo 20 años, se inició una investigación sobre la causa del colapso. Al principio muchos culparon al viento y las lluvias de tifón que habían azotado el puerto varios días antes, pero pronto se reveló que este accidente había tardado años en producirse. La lluvia y el agua salada se había filtrado en los mecanismos de anclaje a lo largo de los años, lo que provocó que el metal se oxidara. Los cables de acero en algunos lugares estaban tan corroídos que las secciones transversales revelaron que solo eran funcionales en un 22%. Y para empeorar las cosas, no se habían realizado inspecciones en el puente durante más de 4 años. Pronto se descubrió que la mala gestión del puente era responsable de que no aparecieran estas fallas en los informes de inspección, lo que condujo al catastrófico colapso. El accidente finalmente le costó al gobierno más de $160,000 en compensación, y las estimaciones para un puente de reemplazo comenzaron en $16.8 millones, pero eso ha aumentado rápidamente a $29.3 millones a medida que se implementaron más medidas de seguridad. Todo para garantizar que un desastre evitable como este no vuelva a ocurrir. Y hablando de desastres evitables, no olvides presionar los botones de me gusta y suscribirse. Ahora, ¿dónde estaba? Fracaso del espejo del Hubble. En abril de 1990, después de décadas de planificación y trabajo, se lanzó al espacio el famoso telescopio Hubble, que en ese momento valía $1.500 millones. Fue diseñado para enviar imágenes a la Tierra de estrellas y galaxias lejanas, pero solo había un problema: las imágenes se volvían granulosas. Era como si fueran tomadas de una tostadora. La NASA finalmente estableció que el espejo primario de 2 metros del telescopio en realidad tenía la forma incorrecta. Había sido constituido por la corporación Perkin-Elmer y el problema se remontaba a un problema de calibración en su equipo de fabricación de espejos. Ahora, hacer un espejo gigante perfectamente parabólico y liviano no es tarea fácil. Primero se funden trozos de vidrio de borosilicato en un molde en el transcurso de una semana. Luego, durante 3 meses, el vidrio se centrifuga y se enfría desde una temperatura de 1200 grados Celsius a 650 grados Celsius. Finalmente el espejo se muele y se pule con una precisión de 20 nanómetros, lo que puede tardar más de 2 años en completarse. Pero un problema de calibración en esta etapa significaba que el espejo del Hubble estaba desafado por solo una 50ª parte del grosor de un cabello humano. Puede que no parezca mucho, pero por ese colosal precio de $1.500 millones, la NASA no estaba feliz. Reemplazar al espejo era muy poco práctico, por lo que en su lugar la NASA diseñó un lente correctivo para el Hubble, un poco como la forma en que los lentes corrigen la visión de las personas. El instrumento de reemplazo axial del telescopio espacial de óptica correctiva, o sus siglas en inglés COSTAR para abreviar, fue entregado e instalado en 1993 por una expedición separada. El costoso error que llevó el desarrollo de COSTAR finalmente hizo que todo el proyecto retrocediera otros $50 millones, pero para las imágenes que terminaron siendo así de claras, diría que la corrección no tiene precio. Accidente del satélite NOAA. En 2003, una operación costosa de la compañía de sistemas espaciales Lockheed Martin realmente salió mal. La NASA le había encomendado a la compañía que trabajara en el satélite Prime Weather de la NOAA, una pieza de tecnología espacial de $233 millones llena de instrumentos meticulosamente calibrados. Pero el desastre ocurrió cuando los trabajadores estaban girando cuidadosamente el satélite a una posición horizontal, y toda la estructura se derrumbó repentinamente más de 1 metro al suelo. El daño a todos esos delicados sistemas fue severo, y se inició una investigación completa sobre el percance. A pesar de la presencia de técnicos e ingenieros increíblemente inteligentes, hubo una grave falta de disciplina en los procedimientos en toda la instalación. Resultó que mientras el carro de volteo utilizado durante el procedimiento estaba almacenado, un técnico quitó 24 pernos que aseguraban la placa adaptadora del carro, y todo sin tener que reportarlo. El equipo que luego usó el carro no pudo verificar los pernos antes de mover el satélite, y bingo, nació una destrucción multimillonaria.
La compañía tuvo que indagar en las ganancias que había obtenido, y con poca ayuda del gobierno, ambos pagaron la astronómica factura de reparación de 135 millones de dólares. Si yo fuera el que pagara eso, creo que me habría desmayado. Error del Bitcoin. Cuando la criptomoneda Bitcoin se inventó por primera vez en 2008, muy pocas personas vieron el valor en ella. La moneda digital descentralizada llegó al mercado con un valor de solo 0.0008 centavos por Bitcoin, y la gente tardó bastante en adoptarla. Pero el inglés James Howells vio el potencial de la moneda. El ávido trabajador de TI descargó el software y extrajo más de 7.500 monedas en poco tiempo. Pero para 2010 los Bitcoins todavía no valían mucho, a solo 8 centavos cada uno. Entonces James almacenó el código requerido para gastar las monedas que había extraído en un disco duro externo y se olvidó brevemente de él. Pero en 2013 accidentalmente tiró el disco duro en lo que resultaría ser una costosa limpieza de primavera. Desafortunadamente para él, el 2013 fue el año en que Bitcoin realmente comenzó a despegar. En abril había alcanzado un pico de $220 por moneda, lo que hizo que la reserva de James valiera la increíble cantidad de 1.65 millones de dólares. Pero se dio cuenta de su error demasiado tarde. Comenzó a buscar desesperadamente los vertederos cercanos en un intento por recuperar los millones que le faltaban, pero nunca recuperó el disco perdido. Para realmente echar sal en la herida, el 17 de diciembre de 2017, los precios de Bitcoin alcanzaron un máximo de $19.783 por Bitcoin. Eso significaba que en algún lugar de un vertedero inglés, un viejo disco duro desprevenido valía la asombrosa suma de 148 millones de dólares. Y para 2030 se espera que ese valor suba a $387.000 por moneda, lo que significa que podría valer alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Alguien tiene un detector de metales que pueda pedir prestado? Un error mágico. Casi todo el mundo en el planeta ha oído hablar de la increíblemente exitosa serie de libros de fantasía Harry Potter. Si bien estas historias del mundo mágico han traído magia a las masas, su éxito es un doloroso recordatorio de un gran error cometido por varias editoriales. El primer manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue inventado por la autora J.K. Rowling en 1995. Le había llevado 5 agotadores años poner en papel lo que tenía en la cabeza, pero esa sería la parte más fácil. Su agente literario se acercó a varias editoriales de las que uno podría haber pensado que se habrían peleado por la posibilidad de imprimirlo, pero sorprendentemente 2 editoriales diferentes rechazaron el manuscrito antes de que finalmente terminara con Bloomsbury. Inicialmente Bloomsbury imprimió solo 500 copias, pero a finales de 1997 la demanda del libro era tan alta que esa cifra se disparó a 70.000 copias. Se convirtió en un éxito de ventas internacional y pronto se convirtió en una serie de películas muy querida que solo alimentó la fiebre de Harry Potter. Para 2018 se habían vendido 500 millones de libros en todo el mundo, y toda la franquicia de Harry Potter valía la impresionante suma de 25.000 millones de dólares. Si bien la serie ha concluido, Harry Potter sigue siendo en gran medida la joya de la corona editorial de Bloomsbury, lo que ayudó a recaudar más de 162 millones de libras solo en 2020. Eso es más de 200 millones de dólares. Oh vaya, apuesto que los 2 editores que rechazaron ese primer manuscrito deben sentirse muy mal pensando en cuánto dinero rechazaron. Naufragio del Golden Ray. A las 2 a.m. del 8 de septiembre de 2019, la tripulación del MV Golden Ray de Corea del Sur, que había estado navegando a lo largo de la costa de Georgia, llamó repentinamente a las autoridades. Su barco de transporte de 200 metros de largo se inclinaba mucho, y sus intentos de enderezarlo habían fallado. Esa noche, la embarcación que transportaba 4.200 automóviles Hyundai se había volcado completamente a babor y quedó varada en la costa de St. Simons. Un año después, en octubre de 2020, finalmente comenzaron las operaciones de rescate para seccionar y retirar el enorme barco de la costa. Esto involucró un buque de carga pesada llamado VB-10000. Usó sus enormes grúas de 73 metros de altura para envolver una cadena de ancla de 120 metros de largo debajo del naufragio, y gradualmente lo dividió en 8 secciones. Luego cada corte se subió a una barcaza, exponiendo todos los autos destrozados en el mar que habían estado atrapados en el interior durante más de un año. Pero a pesar de lo fascinantes que parecían estas secciones transversales, no exponían por qué el barco se había hundido. Se inició una investigación que descubrió que el barco había sido listado mientras estaba en el muelle cargando vehículos. Estaba muy por debajo de su capacidad de 7.000 automóviles, pero en lugar de tomar un láser adicional para estabilizar el barco, la tripulación simplemente continuó cargando. Finalmente la nave se enderezó, pero media hora más tarde, después de una maniobra estándar de 20 grados, los acontecimientos empeoraron. Quedó claro que el barco no cumplía con los códigos de estabilidad establecidos para grandes buques, pero de todos modos había abandonado el puerto. Esta tremendamente mala decisión, junto con la complejidad del siniestro, condujo a un enorme reclamo de seguro de más de 400 millones de dólares. Ese es un número lo suficientemente grande como para que cualquiera tenga una sensación de hundimiento. Catástrofe de patas de cangrejo.
Hay algo sobre el cangrejo de las nieves de los que los estadounidenses simplemente no se cansan. Su carne suave y tierna hace que los clientes paguen cantidades exorbitantes por una sola porción, algo que la cadena de restaurantes de mariscos Red Lobster intentó capitalizar en 2003. Ese año comenzaron a ofrecer una promoción de todo lo que puedas comer de cangrejo por solo $22.99. Sus cálculos internos determinaron que este precio, que era solo unos pocos dólares más que el buffet habitual de $14.99, era lo suficientemente alto como para generar una sabrosa ganancia. Pero estaban muy equivocados. Resultó que las personas dispuestas a pagar $22.99 eran realmente grandes fanáticos del cangrejo de las nieves. Los rentables cálculos de Red Lobster supusieron que los clientes comerían hasta 2 platos de cangrejo más que otros acompañamientos y platos principales, pero en realidad estaban comiendo más del doble de esa cantidad en promedio. Esto se debe a que la carne de cangrejo no es espesa, por lo que los clientes pudieron comer mucho más antes de llenarse. No solo eso, sino que el cangrejo es un alimento complicado para comer, lo que significa que los clientes pasaban mucho más tiempo en sus mesas. Entonces realmente obtuvieron el valor de su dinero. Red Lobster en la otra garra empezó a sangrar dinero. Inadvertidamente habían provocado una gran demanda de patas que son un artículo de importación. Esto hizo que el precio de los cangrejos se disparara, lo que significaba que para honrar la promoción, Red Lobster tuvo que seguir comprando cangrejos de las nieves a precios cada vez más exorbitantes. Al final de un solo trimestre, la compañía sufrió una pérdida masiva de $3.3 millones. Esto desencadenó un efecto de cascada, donde los analistas de Wall Street vieron el error de mala administración y bajaron el precio de las acciones, eliminando un enorme valor de $400 millones del valor de la empresa. Eso les enseñará a subestimar el apetito estadounidense. Vuelo 501 de Ariane 5. El 4 de junio de 1996 fue un día oscuro para la Agencia Espacial Europea. Marcó el lanzamiento del cohete no tripulado más nuevo de Europa, el Ariane 5, que fue el predecesor del súper exitoso Ariane 4. Se cargó con 4 satélites increíblemente caros y logró despegar, pero 37 segundos después, algo salió terriblemente mal. A una altitud de 3.70 kilómetros, mientras viajaba a la velocidad del sonido, la computadora a bordo presionó el botón de autodestrucción del transbordador. El cohete junto con los 4 satélites explotó en una bola irrecuperable de humo, fuego y escombros. Los europeos estaban comprensiblemente aplastados, pero descubrieron que todo el accidente se debió a un simple error de codificación. El Ariane 5 reutilizó el software funcional de su predecesor, el Ariane 4. Desafortunadamente, los motores más rápidos del Ariane 5 aprovecharon un error que no se había encontrado en modelos anteriores. Los números que las computadoras estaban procesando eran demasiado grandes para que los manejaran, lo que colapsó todos los sistemas de orientación y altitud, incluidas las copias de seguridad. El lanzador viró abruptamente y esto rompió los enlaces eléctricos esenciales que desencadenaron la secuencia de autodestrucción. La pequeña falla le costó a la Agencia Espacial Europea un total de $500 millones, incluida su carga increíblemente cara. Este es un pequeño error para el hombre, pero un gran error para la humanidad. Bombardero furtivo B-2. Cuando se trata de accidentes de aviación, ninguno puede compararse con el desastre de 2008 del vuelo de prueba B-2 Spirit Stealth Bomber de Estados Unidos. Esta máquina de última generación despegaba de la base aérea Anderson de Guam cuando de repente el ala izquierda comenzó a descender peligrosamente. Incapaz de estabilizar la nave, ambos pilotos salieron disparados a través del techo de la cabina, y el avión se estrelló y se quemó unos segundos luego. Afortunadamente, ambos pilotos sobrevivieron, pero se inició una investigación sobre qué había causado que este bombardero de alta tecnología realmente estallara. Reveló que los sensores de datos aéreos expuestos del avión habían sido anegados por fuertes lluvias antes de su despegue. Esto significó que las lecturas de la presión del aire durante su verificación previa al vuelo eran demasiado altas, por lo que los sensores anegados se volvieron a calibrar. Sin embargo, cuando los pilotos encendieron los calentadores del sensor, el agua se evaporó, así que, aunque las lecturas parecían normales, en realidad eran demasiado bajas. Estos datos incorrectos hicieron que la computadora a bordo mostrara la velocidad aérea incorrecta, por lo que los pilotos intentaron despegar a 246 km por hora en lugar de los 267 km por hora requeridos. Para colmo, las malas lecturas de presión de aire del sensor ajustaron el avión en un ángulo agudo de 30 grados hacia arriba. Con un ángulo demasiado alto y yendo demasiado lento, el avión se detuvo de inmediato y provocó el inevitable accidente. Pero la revelación más seria estaba por llegar. En 2006, esta vulnerabilidad del sensor fue descubierta por la tripulación aérea y el personal de mantenimiento, pero nadie pensó en anotarlo. Este accidente de comunicación tuvo un alto precio, ya que el avión había sido valorado en un abominable valor de $1.400 millones. Énfasis en el había. Apuesto a que el ejército de Estados Unidos no le importaría que este error monumental pase desapercibido. Fracaso de fuego de cedro.
Cuando el cazador novato Sergio Martínez se perdió vagando por las tierras salvajes del sur de California en octubre de 2003, estaba convencido de que iba a morir. En un intento desesperado por atraer la atención de los helicópteros de rescate cercanos, encendió 2 pequeñas señales de fuego en medio de la maleza seca de las colinas de San Diego. Si bien el fuego y el humo hizo que llamaron la atención, no fue por una buena razón. Los incendios de señales hechos apresuradamente provocaron accidentalmente un enorme e incontrolable incendio forestal que fue impulsado a través del paisaje por los fuertes vientos de Santa Ana. Gracias a esto se extendió rápidamente a un ritmo de 1.450 hectáreas por hora. Eso es más de 2.700 campos de fútbol en las laderas que se incendian cada 60 minutos. Para cuando finalmente fue contenido el 4 de noviembre, había quemado más de 110.000 hectáreas. Un área de tierra aproximadamente del mismo tamaño que Hong Kong. 2.800 casas y edificios fueron destruidos y 15 personas perdieron la vida trágicamente. Incluso hoy en día es considerado uno de los peores incendios forestales en la historia de California. A pesar de eso, Martínez solo fue sentenciado a cumplir 6 meses en un programa de licencia laboral junto con 960 horas de servicio comunitario. Si bien su estúpida decisión no le costó tanto, las pérdidas del seguro se estimaron en poco más de $1.000 millones en total. Eso es alrededor de 1.48 mil millones de dólares hoy. Incluso si su casa no fue incendiada, apuesto a que se mudó de California con bastante rapidez. La catástrofe de Kursk. En el año 2000, uno de los peores accidentes submarinos en tiempos de paz de la historia tuvo lugar frente a las costas de Rusia. El submarino nuclear de 18.000 toneladas Kursk se encontraba en medio de un ejercicio de entrenamiento en el mar de Barents cuando de repente una gran explosión arrasó la zona. Fue seguido unos minutos más tarde por una explosión aún mayor, que abrió un enorme corte en la proa delantera del submarino de 150 metros de largo. Naufragado por las explosiones, el Kursk se hundió unos 100 metros bajo las olas. De los 118 tripulantes, solo 23 lograron sobrevivir a las explosiones iniciales y quedaron varados a cientos de metros bajo el agua. Pero lamentablemente, los equipos de rescate internacionales no pudieron llegar a tiempo y todos los tripulantes fallecieron trágicamente. Cuando fueron presionados por obtener respuestas sobre el submarino condenado, los funcionarios rusos afirmaron que podría haber sido causado por una colisión con un submarino extranjero o una vieja bomba submarina de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad finalmente salió a la luz. Una junta de la Armada rusa determinó que uno de los torpedos de peso súper pesado 65-75A del Kursk se había filtrado y explotado en su cámara debido a una soldadura defectuosa. Como muchos torpedos, estos usaban peróxido de hidrógeno como combustible bajo el agua, pero este compuesto químico puede volverse explosivo si entra en contacto con un catalizador, que en este caso era el cobre que recubre los tubos de los torpedos. La explosión del combustible provocó un incendio que provocó la detonación de todas las municiones a bordo. Se necesitaron 14 meses para arrastrar parte del submarino a la superficie, en una costosa misión de recuperación de $70 millones. Pero eso no era nada en comparación con los $1.000 millones que se habían necesitado para construir el submarino de 6 años. En dinero de hoy eso es $1.76 mil millones. Supongo que despidieron a alguien por ese percance de soldadura. Probablemente el siguiente tubo del torpedo esté disponible. Horizonte de aguas profundas. El 20 de abril de 2010, una gran explosión envolvió la plataforma petrolífera Deepwater Horizon costa afuera a solo 65 kilómetros de la costa de Luisiana. El desastre cobró la vida de 11 trabajadores e hirió a otros 17, pero lo peor estaba por llegar. El petróleo se derramaba en las aguas del Golfo de México a una alarmante tasa máxima de 60.000 barriles por día. Eso es suficiente para llenar de aceite casi 4 piscinas olímpicas cada 24 horas. El lodo negro tóxico contaminó unos 1.700 kilómetros de la costa de Estados Unidos y rápidamente fue declarado el mayor derrame de petróleo en la historia de la humanidad. Pero podría haberse evitado. La plataforma, propiedad de Transocean, que había sido contratada por el gigante petrolero BP, se colocó sobre un pozo de petróleo a 1 kilómetro por debajo de las olas y otros 5 kilómetros por debajo de la roca. BP había contratado recientemente a los contratistas Halliburton para sellar el pozo en el fondo del mar con el fin de cerrar temporalmente el suministro de petróleo. Planearon una mezcla de cemento de espuma de nitrógeno para esto, pero ambas compañías sabían que la mezcla era inestable. 3 de 4 pruebas de presión preliminares revelaron que la mezcla no cumplía con los estándares de la industria, pero las empresas siguieron adelante a pesar de todo. Como tal, el gas natural y el petróleo comenzaron a filtrarse a través de los sellos poco fiables de cemento. Luego, una serie de defectos a prueba de fallos de emergencia también fallaron, lo que significó que el petróleo subió por el elevador de la plataforma del Deepwater, donde se incendió explosivamente en la parte superior. El daño devastador hundió la plataforma solo 2 días después y dejó a los equipos de limpieza luchando con mareas de alquitrán negro durante más de 3 años. Pero el accidente golpeó a BP donde más le dolió, en su billetera.
Inicialmente establecieron un fondo de compensación de 20.000 millones de dólares para los afectados, pero para el siguiente año la compañía había sufrido una hemorragia de más de 63.4 mil millones de dólares en limpieza, recuperación y costos legales. Y en un golpe contundente, el gobierno de Estados Unidos impulsó la mayor sanción financiera jamás impuesta a una sola empresa, por una suma de 20.800 millones de dólares. Solo fue una pequeña manera de compensar su negligencia grave, pero con suerte les ha enseñado a limpiar su acto en el futuro. Error de Blockbuster. Netflix no siempre fue el éxito de transmisión internacional que es ahora. En los días previos a Tiger King, Stranger Things y Money Heist, Netflix alquilaba DVDs en todo Estados Unidos a través del sistema de correo. Se estableció en 1997 y se convirtió en la primera tienda de alquiler de DVD en línea del mundo, pero solo tenía 30 empleados y 925 títulos disponibles. En 1999 introdujeron un servicio de suscripción y lograron recaudar 30 millones de dólares en financiamiento de capital de riesgo. A pesar de que en realidad estaban perdiendo dinero, se sentían lo suficientemente seguros en el modelo de negocios como para acercarse a Blockbuster, ofreciéndoles venderles Netflix por tan solo 50 millones de dólares. Siendo los reyes indiscutibles de alquiler de videos caseros, Blockbuster tenía 9.000 tiendas y un valor de mercado de 5.000 millones de dólares en su punto máximo. ¿Y los rechazó? Pero fue un movimiento del que se arrepintieron amargamente unos años después. A medida que el mundo pasó de las cintas a videos de los DVDs y la transmisión en línea, Netflix adaptó sus modelos comerciales. No fue hasta 2004 que Blockbuster lanzó Blockbuster Online, que ofrece alquiler ilimitado de DVD para competir con Netflix. Pero Netflix ya tenía liderazgo en línea. Luego, en 2007, Netflix lanzó su plataforma de transmisión en línea, que se transmitía internacionalmente en 2010. Para Blockbuster, este fue el golpe mortal. Muy pocas personas alquilaban videos y DVD en la tienda, y sus ingresos cayeron seriamente. En 2010 se declararon en bancarrota y se descubrió que valían una fracción de su valor de mercado anterior, a solo 24 millones de dólares. Netflix, por otro lado, prosperó. Cuando el mundo se bloqueó en 2020, el servicio de 190 países se valoró en la asombrosa suma de 194 mil millones de dólares, más de 38 veces el pico de Blockbuster. ¡Wow! Eso sí que es un error demasiado doloroso para seguir viendo. Catástrofe de Kobe. Japón no es ajeno a los fuertes terremotos, debido a que está situado sobre 4 placas tectónicas que se mueven constantemente y se rozan unas con otras. Alrededor de 1500 terremotos golpean la isla cada año. Desde la década de 1700, grandes terremotos con magnitudes de 8.6 han sacudido el país con tanta violencia que las ciudades han quedado arrasadas y se han perdido muchas vidas. Así que ahora los planificadores e ingenieros de la ciudad de Japón actualizan y refuerzan constantemente estructuras importantes para resistir terremotos de gran escala. Pero trágicamente no siempre fue el caso. El 17 de enero de 1995 a las 5:46 am, un terremoto mortal de magnitud 6.9 sacudió el área de Hanshin en el oeste de Japón. Aunque solo duró 20 segundos, la ciudad de Kobe fue perjudicada en su totalidad. 120.000 estructuras resultaron dañadas, al menos la mitad de las cuales se habían derrumbado. Pero aún más devastador, las secciones de la autopista Hanshin que une Kobe y Osaka también se volcaron. Los pilares de concreto reforzado que sostenían la autopista se desprendieron en sus bases, colapsando enormes tramos de la autopista. Cuando se revisó el daño, se descubrió que esta enorme y elevada estructura había sido construida casi 30 años antes, bajo provisiones sísmicas increíblemente anticuadas de los años 60. Se había programado una modernización para actualizarlo, pero en ese momento, el gesto fue demasiado poco y muy tarde. Se estimó que los daños en solo la prefectura de Hyogo-ken costaron la asombrosa suma de 200.000 millones de dólares. Aunque el área se ha recuperado casi por completo, está claro que nadie en Kobe volverá a cometer el error de tomarse a la ligera regulaciones de terremotos. ¿Conoces otros errores catastróficamente costosos que podrían haberse evitado? Házmelo saber en los comentarios de abajo y comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.